Texto corto. Esta es una visión mostrada, por la bondad de Dios, a una mujer devota, y su nombre es Juliana, y es reclusa en Norwich, y aún vive en el año de nuestro Señor de 1413. En esta visión hay muchas palabras consoladoras y muy conmovedoras para todos aquellos que desean ser amantes de Cristo. 1. Pedí 3 gracias de don de Dios. La primera era una percepción vívida de la pasión de Cristo. La segunda era una enfermedad corporal. Y la tercera era que Dios me diera 3 heridas. Pensé en la primera mientras meditaba. Me parecía que podía sentir la pasión de Cristo con fuerza, pero aún así anhelaba por la gracia de Dios sentirla más intensamente. Pensé cómo deseaba haber estado allí en la crucifixión, con María Magdalena y con otros que fueron queridos amigos de Cristo, para haber visto en la carne la pasión de nuestro Señor, que Él sufrió por mí, para poder haber sufrido con Él como hicieron otros que lo amaron. Sin embargo, creía firmemente en todos los tormentos de Cristo como la Santa Iglesia los revela y enseña, y también en las pinturas de crucifijos que se hacen por la gracia de Dios a semejanza de la pasión de Cristo, según la enseñanza de la Santa Iglesia, en la medida en que la imaginación humana puede alcanzar. A pesar de toda esta fe verdadera, anhelaba que se me mostrara en la carne para tener más conocimiento del sufrimiento corporal de nuestro Señor y Salvador, y del sufrimiento compartido de Nuestra Señora y de todos sus verdaderos amigos que han creído en su dolor entonces y después. Quería ser una de ellos y sufrir con Él. Nunca deseé ninguna otra visión o manifestación de Dios, hasta que mi alma dejara mi cuerpo, porque confiaba fielmente en que sería salva. Y mi intención era esta, que después, a causa de la manifestación, tuviera una percepción más verdadera de la pasión de Cristo. En cuanto al segundo don, me vino con contrición libremente, sin ningún esfuerzo de mi parte, un fuerte deseo de tener de Dios un don de enfermedad corporal, y quería que esta enfermedad corporal fuera hasta la muerte, para poder recibir en esa enfermedad todos los ritos de la Santa Iglesia, para que yo misma creyera que me moría y que todos los que me vieran creyeran lo mismo, porque no quería esperanzas de vida carnal o terrenal. Anhelaba tener en esta enfermedad toda clase de sufrimiento, tanto de cuerpo como de alma, que experimentaría si muriera, con todo el terror y la turbación de los demonios y toda otra clase de tormento, excepto el hecho de entregar realmente el espíritu, porque esperaba que fuera para mi beneficio cuando muriera, pues anhelaba estar pronto con mi Dios. Terror y turbación de los demonios. Las imágenes medievales de los lechos de muerte a menudo mostraban demonios esperando ansiosamente para atrapar el alma del moribundo. Anhelé estas 2 cosas, la pasión y la enfermedad, con una reserva, porque me parecía que iban más allá del curso común de las oraciones, y por eso dije: Señor, tú sabes lo que querría tener. Si es tu voluntad que lo tenga, concédemelo, y si no es tu voluntad, buen Señor, no te desagrades, porque solo quiero lo que tú quieres. Pedí esta enfermedad en mi juventud para tenerla cuando tuviera 30 años. En cuanto al tercer don, oí a un hombre de la Santa Iglesia contar la historia de Santa Cecilia. Por su descripción entendí que ella recibió 3 heridas de espada en el cuello, de las cuales murió lenta y dolorosamente. Movida por esto, concebí un gran anhelo, rogando a nuestro Señor Dios que me concediera 3 heridas en mi vida, es decir, la herida de la contrición, la herida de la compasión y la herida de un ardiente anhelo por Dios. Así como pedí las otras 2 con reserva, así pedí la tercera sin reserva alguna. Santa Cecilia murió dolorosamente. La leyenda de Santa Cecilia cuenta que era una joven cristiana aristocrática en la Roma pagana que, después de convertir a su prometido y al hermano de este al cristianismo, fue condenada a ser decapitada. 3 golpes de espada no lograron matarla de inmediato,
pero murió 3 días después. A finales del siglo XIV, Chaucer reescribió la historia y la incluyó en los cuentos de Canterbury, como el cuento de la segunda monja. Los 2 primeros de los anhelos que acabo de mencionar pasaron de mi mente, y el tercero permaneció conmigo continuamente. 2. Y cuando tenía 30 años y medio, Dios me envió una enfermedad corporal en la que estuve 3 días y 3 noches, y en la cuarta noche recibí todos los ritos de la Santa Iglesia, y no creí que viviría hasta la mañana. Y después de esto, permanecí 2 días y 2 noches, y en la tercera noche pensaba a menudo que me moría, y también lo creían los que estaban conmigo. Pero en este momento sentí mucho pesar y renuencia a morir. No porque hubiera algo en la tierra por lo que quisiera vivir, ni porque temiera nada, pues confiaba en Dios, sino porque quería vivir para amar mejor a Dios, y por más tiempo. De modo que a través de la gracia de una vida más larga, pudiera conocer y amar mejor a Dios en la bienaventuranza del cielo. Porque me parecía que todo el corto tiempo que pudiera vivir aquí era como nada, comparado con esa bienaventuranza celestial. Así que pensé, mi buen Señor, que mi cesar de vivir sea para tu gloria. Y me fue respondido en mi razón, y por los dolores que sentía, que me estaba muriendo. Y acepté plenamente la voluntad de Dios con toda la voluntad de mi corazón. Así resistí hasta el día, y para entonces mi cuerpo estaba muerto a toda sensación. Desde la cintura para abajo, entonces sentí que quería estar en posición sentada, reclinando mi cabeza hacia atrás contra la ropa de cama para que mi corazón pudiera estar más libremente a disposición de Dios, y para poder pensar en Dios mientras aún estaba viva. Y los que estaban conmigo mandaron a buscar al párroco, mi sacerdote parroquial, para que estuviera presente en mi muerte. Vino, y con él un niño, y trajo una cruz, y cuando llegó mis ojos, estaban fijos y no podía hablar. El párroco puso la cruz ante mi rostro y dijo: Hija, te he traído la imagen de tu Salvador. Mírala y consuélate en reverencia a aquel que murió por ti y por mí. Me parecía que estaba bien como estaba, porque mis ojos miraban fijamente hacia arriba, al cielo, donde confiaba que iba, pero sin embargo consentí en fijar mis ojos en el rostro del crucifijo, si podía, para poder hacerlo por más tiempo hasta el momento de mi muerte, porque pensé que podría soportar mirar al frente por más tiempo de lo que podría mantener la mirada hacia arriba. Después de esto, mi vista comenzó a fallar y la habitación estaba oscura a mi alrededor, tan oscura como si fuera de noche, excepto que en la imagen de la cruz permanecía una luz ordinaria y casera. No podía entender cómo. Todo excepto la cruz me parecía feo, como si estuviera lleno de demonios. Después de esto, sentí como si la parte superior de mi cuerpo comenzara a morir. Mis manos cayeron a los lados, y mi cabeza se inclinó hacia un lado por la debilidad. El mayor dolor que sentí fue la falta de aliento y el fallo de la vida. Entonces, creí verdaderamente que estaba en el momento de la muerte, y en este momento, todo mi sufrimiento me abandonó de repente, y estaba tan completamente bien, especialmente en la parte superior de mi cuerpo, como nunca antes o después. Me maravillé de este cambio porque me pareció una obra misteriosa de Dios, no una natural. Y sin embargo, aunque me sentía cómoda, todavía no esperaba vivir. Ni el sentirme más cómoda me consolaba del todo, porque sentía que hubiera preferido ser liberada de este mundo, pues en mi corazón estaba dispuesta a morir. 3. Y de repente se me ocurrió que debía suplicar a nuestro Señor graciosamente que me diera la segunda herida, para que llenara todo mi cuerpo con el recuerdo del sentimiento de su bendita pasión, como había pedido antes, porque quería que sus dolores fueran mis dolores, con compasión y luego anhelo de Dios. Sin embargo, en esto nunca pedí una visión corporal o ningún tipo de manifestación de Dios,
sino sufrimiento compartido, como me parecía que un alma naturalmente bondadosa podría sentir por nuestro Señor Jesús, que quiso hacerse hombre mortal por amor. Quería sufrir con Él mientras vivía en mi cuerpo mortal, como Dios me diera gracia. Y de repente vi la sangre roja corriendo desde debajo de la corona de espinas, toda caliente, fresca, abundante y vívida, tal como imaginaba que era en el momento en que la corona de espinas fue apretada sobre su bendita cabeza. Él, que era a la vez Dios y hombre, el mismo que sufrió por mí. Creí verdadera y firmemente que era Él mismo quien me mostraba esto sin intermediario alguno. Y entonces dije, Benedicite Domine, porque lo dije con tan profunda veneración, lo pronuncié en voz muy alta, y quedé asombrada, sintiendo asombro y admiración de que Él quisiera ser tan familiar con un ser pecador que vive en esta carne miserable. Supuse en ese momento que nuestro Señor Jesús, de su amor cortés, me mostraría consuelo antes del tiempo de mi tentación, porque pensé que bien podría ser, con el permiso de Dios y bajo su protección, que fuera tentada por demonios antes de morir. Con esta visión de la bendita pasión, junto con la deidad que vi en mi mente, vi que yo, sí, y toda criatura viviente que sería salva, podríamos tener fuerza para resistir a todos los demonios del infierno y a todos los enemigos espirituales. Bendito sea Señor. 4. Y al mismo tiempo que vi esta visión corporal, nuestro Señor me mostró una visión espiritual de su amor familiar. Vi que para nosotros Él es todo lo que es bueno, consolador y útil. Él es nuestra vestidura, envolviéndonos y envolviéndonos por amor, abrazándonos y guiándonos en todas las cosas, pendiente de nosotros en tierno amor, de modo que nunca puede dejarnos. Y así, en esta visión, según lo entiendo, vi verdaderamente que Él es todo lo que es bueno para nosotros. Y en esta visión me mostró una pequeña cosa, del tamaño de una avellana, en la palma de mi mano, y a mi ojo mental era tan redonda como cualquier bola. La miré y pensé, ¿qué puede ser esto? Y la respuesta vino a mí, es todo lo que ha sido hecho. Me pregunté cómo podía durar, pues era tan pequeña que pensé que podría desaparecer de repente, y la respuesta en mi mente fue, dura y durará para siempre, porque Dios la ama. Y de la misma manera, todo existe a través del amor de Dios. En esta pequeña cosa vi 3 atributos. El primero es que Dios la hizo, el segundo es que la ama, el tercero es que Dios cuida de ella. Pero ¿qué significa eso para mí? Verdaderamente, el hacedor, el amante, el cuidador, porque hasta que me convierta en una sustancia con Él, nunca podré tener amor, descanso o verdadera bienaventuranza. Es decir, hasta que esté tan unida a Él que no haya cosa creada entre mi Dios y yo. ¿Y quién hará esta obra? Verdaderamente, Él mismo, por su misericordia y su gracia, porque Él me ha hecho y benditamente restaurado para ese fin. Entonces Dios trajo a Nuestra Señora a mi mente. La vi espiritualmente en semejanza corporal, una doncella mansa y sencilla, joven de edad, en la misma forma corporal que cuando concibió. Dios también me mostró parte de la sabiduría y verdad de su alma, de modo que entendí con qué reverencia contemplaba a su Dios, que es su Hacedor, y con qué reverencia se maravillaba de que Él eligiera nacer de ella, una sencilla criatura de su propia creación, porque lo que la hizo maravillarse fue que Él, que era su Hacedor, eligió nacer de la criatura que Él había hecho, y la sabiduría de su fidelidad, y el conocimiento de la grandeza de su Hacedor, y la pequeñez de la que fue hecha, la movieron a decir muy humildemente al ángel Gabriel, He aquí la esclava del Señor. Con esta visión entendí realmente que ella es mayor en dignidad y plenitud de gracia que todo lo que Dios hizo debajo de ella, porque nada de lo creado está por encima de ella.
excepto la bendita humanidad de Cristo. Esta pequeña cosa que es creada, que está debajo de Nuestra Señora Santa María, Dios me la mostró tan pequeña como si hubiera sido una avellana. Era tan pequeña que pensé que podría haber desaparecido. Lucas 1:38. En esta bendita revelación Dios me mostró 3 nadas. De estas nadas, esta fue la primera que se me mostró. Y todos los hombres y mujeres que desean llevar la vida contemplativa necesitan tener conocimiento de ella. Deben elegir considerar como nada todo lo que es creado para tener el amor de Dios, que no es creado. Esta es la razón por la que aquellos que eligen ocuparse de los negocios terrenales y siempre buscan el éxito mundano no tienen nada aquí de Dios en sus corazones y almas, porque aman y buscan su descanso en esta pequeña cosa donde no hay descanso, y no saben nada de Dios, que es todopoderoso, todo sabio y todo bueno, porque Él es el verdadero descanso. Dios desea ser conocido, y se complace en que descansemos en Él, porque todo lo que está debajo de Él no nos satisface. Y esta es la razón por la que, hasta que todo lo creado parezca nada, ninguna alma puede estar en reposo. Cuando un alma considera todo como nada por amor, para tener a Él que es todo lo que es bueno, entonces es capaz de recibir descanso espiritual. 3 nadas, probablemente, en este capítulo, todo lo creado. Y, en el capítulo 8, el pecado y el diablo. Juliana repite varias formas de la palabra naut, nada, a lo largo de este párrafo, como indican las repeticiones de nada en la traducción. 5. Y durante el tiempo que nuestro Señor estaba mostrando en visión espiritual lo que acabo de describir, la visión corporal del abundante sangrado de la cabeza de Cristo permaneció, y mientras pude ver esta visión, seguí diciendo: Benedicite Domine. En esta primera manifestación de nuestro Señor, vi 6 cosas en mi entendimiento. La primera son las señales de la bendita pasión de Cristo y el abundante derramamiento de su preciosa sangre. La segunda es la doncella que es su amada madre. La tercera es la bendita deidad, que siempre fue, es y siempre será, todopoderosa, toda sabiduría y todo amor. La cuarta es todo lo que Él ha hecho. Es vasto y ancho, hermoso y bueno, pero me pareció tan pequeño porque lo vi en presencia de aquel que es hacedor de todas las cosas. Para un alma que ve al hacedor de todo, todo lo creado parece muy pequeño. La quinta cosa que entendí es que Él hizo todo lo que es creado por amor, y el mismo amor sustenta todo, y lo hará para siempre, como se ha dicho antes. La sexta es que Dios es todo lo que es bueno, y la bondad que hay en todo es Dios. Y todo esto, nuestro Señor me lo mostró en la primera visión, y me dio tiempo y espacio para contemplarlo. Y cuando la visión corporal cesó, la visión espiritual permaneció en mi entendimiento. Y esperé con temor reverente, regocijándome en lo que vi y anhelando, en la medida que me atrevía, ver más si era su voluntad, o si no, ver la misma visión por más tiempo.